Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos el fundamento del gobierno de Dios. Estudiamos para memorizar Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Al analizar la esencia de la ley de Dios, descubrieron también el significado del sábado. Este mandamiento, más que ningún otro, identifica claramente a Dios como nuestro Creador, el fundamento de toda verdadera adoración. Desde el principio, el objetivo de Satanás ha sido frustrar la adoración a Dios y socavar la ley divina. Sabe que ofender en un solo punto significa ser culpable de todo, Santiago 2:10. Por eso incita a la gente a transgredir la ley de Dios. Satanás odia el sábado, porque nos recuerda quién es nuestro Creador y cómo debemos adorarlo. Pero ese día también está escrito en la ley de Dios, como la ley es lo que define el pecado. En la medida que la gente busque ser fiel a Dios, su ley debe continuar siendo válida, incluyendo el mandamiento del sábado. También exploramos la revelancia del sábado para la generación del tiempo del fin, el santuario y la ley. Apocalipsis 12:17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El día de la expiación era un día de juicio. A todo Israel se le ordenaba participar de este acontecimiento mediante el arrepentimiento, el examen de conciencia y la ostensión de todo trabajo, es decir, no podían trabajar ese día. Levíticos 23, versículo 29 al 31. Solo ese día el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo para hacer expiación por el pecado. Allí, el compartimiento más íntimo del santuario, estaba el arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de Dios, los 10 mandamientos, escritas en tablas de piedra. La cubierta de oro del arca denominaba propiciatorio, donde se rociaba la sangre para purificar el santuario del pecado. La presencia de Dios se manifestaba en la gloria de la Shequina sobre el propiciatorio. Cada sacrificio ofrecido revelaba la misericordia de Dios hacia los seres humanos pecadores. Pero el día de la expiación muestra que el pecado se recuerda hasta el día del juicio, Hebreos capítulo 10, versículo 3, y que realmente solo podía ser eliminado mediante la fe en la sangre de Cristo para limpiar el pecado, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Allí en la presencia de Dios la misericordia y la justicia se combinan maravillosamente. Al mirar hacia el santuario celestial, el apóstol Juan vio el templo de Dios abierto y el arca de su pacto revelado. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. El conflicto de los siglos añade este comentario: en el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original de que los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. Los que llegaron a entender este punto importante fueron inducidos a ver el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Cuando los primeros creyentes estudiaron las enseñanzas bíblicas sobre el santuario, comprendieron la importancia de la ley de Dios y del sábado en su centro. Razonaron que si la ley de Dios estaba representada en el arca del pacto, en el santuario celestial, indudablemente no podría haber sido eliminada en la cruz. La inmutabilidad de la ley de Dios. Leamos Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Los primeros creyentes, es decir, los adventistas del séptimo día, siguen los pasos de los reformadores protestantes que defendieron la santidad de la ley de Dios. Observa esta poderosa afirmación de John Wesley: la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionadas con los antiguos sacrificios y el servicio del templo,
Nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla, disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada, que permanece firme como fiel testigo en los cielos. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente, sobre toda la humanidad y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio, sino de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del hombre, y de su relación inmutable entre sí. Puesto que la ley de Dios es un trasunto de carácter, el fundamento de su trono y la base moral de la humanidad, Satanás la odia. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o copia del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era una transcripción exacta de la ley guardada en el arca en el cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba reconocer las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado, el cuarto mandamiento. El sábado y la ley. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra del poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La creación habla de nuestro valor a la vista de Dios. No estamos solos en el universo. No somos un accidente genético. Estamos aquí porque Jesús nos creó. Y Él es digno de nuestra adoración, no solo porque nos creó, sino también porque nos redimió. La creación y la redención son la esencia de toda la verdadera adoración. Por tanto, el sábado es vital para entender el plan de salvación. El sábado habla del cuidado del Creador y del amor del Redentor. Al concluir la semana de la creación, Dios descansó en la belleza y la majestuosidad del mundo que había creado. También descansó como ejemplo para nosotros. El sábado es una pausa semanal para alabar a aquel que nos hizo. Cuando adoramos en sábado, abrimos nuestro corazón para recibir la bendición especial que Él puso en ese día, no en cualquier otro día. El sábado nos señala a un Creador que nos ama, demasiado como para abandonarnos cuando nos desviamos de su propósito para nosotros. El sábado es un símbolo eterno de nuestro descanso en Él. Es una señal especial de lealtad al Creador. Es un símbolo de descanso, no de obras, de gracia, no de legalismo, de seguridad, no de condenación, de dependencia de Dios para la salvación, no de nosotros mismos. El verdadero descanso sabático es el descanso de la gracia, no los brazos amorosos de aquel que nos creó, de aquel que nos redimió, de aquel que volverá a buscarnos. El mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje divino del tiempo del fin para el mundo, llama a la gente a descansar en su amor y cuidado cada sábado. Nos llama a recordar a aquel que nos creó y a darle gloria. Nos recuerda que un día se restaurará el esplendor del Edén, la marca de la bestia. Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12 describe el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás a lo largo de los siglos. Llega a su punto culminante con el ataque final de Satanás contra el pueblo de Dios. Apocalipsis 13 presenta a los dos aliados del dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Estos dos poderes se unen a él para hacer guerra contra el pueblo de Dios. La gente adora al Creador o adora cualquier otra cosa. El Creador es digno de adoración. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo con motivo de la adoración. Subiré sobre las alturas de las nubes, decía Satanás, y seré semejante al Altísimo. Lo podemos corroborar en Isaías capítulo 14 versículo 14. Satanás deseaba la adoración que pertenece exclusivamente al Creador. Según Apocalipsis 13, lo consigue mediante la actividad de la bestia que sube de la tierra. Una comparación con Daniel 7 muestra que esa bestia que sube de la tierra es la misma
que el cuerno pequeño que trata de cambiar los tiempos y la ley, y ejerce autoridad durante 1260 días proféticos, es decir, durante 1260 años. La única parte de la ley de Dios en los 10 mandamientos que se ocupa del tiempo es el cuarto mandamiento. Este poder ha intentado cambiar el día de la adoración del sábado, el séptimo día, al domingo, el primer día de la semana. Que un poder terrenal intente cambiar el día de adoración, el sábado, que Dios mismo dio como señal de su autoridad, tal como dice Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20:20, en un intento de usurpar la autoridad divina en el nivel más básico posible. En este punto pues se centra el conflicto doctrinal sobre la adoración verdadera y la falsa. Por esta razón Apocalipsis identifica al pueblo fiel a Dios como aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Esto incluye el sábado, no el domingo. Aquellos que rechazan el llamado final de los 3 ángeles a adorar a Dios en su día santo y que adoran a la bestia en su falso día de reposo, el domingo, recibirán la marca de la bestia. El mensaje de los 3 ángeles. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, el primer ángel clama a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado celestial es que rindamos nuestra suprema lealtad y sincera adoración al Creador a la luz del juicio inminente. El segundo ángel declara: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Babilonia representa un sistema religioso apóstata, caído, que ha rechazado el mensaje del primer ángel en favor de un falso sistema de adoración. Por eso Apocalipsis 14:9 al 11 advierte acerca de la adoración de la bestia, su imagen. Aquí se presentan 2 alternativas opuestas: adorar al Creador o adorar a la bestia. Cada persona del planeta Tierra tomará su decisión final e irrevocable sobre quién tiene su lealtad total, Jesús o Satanás. Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin que le será leal frente a la mayor oposición y la más feroz persecución en la historia del mundo. Mediante el don de la justicia de Cristo, llevará una vida llena de gracia y obediencia. La adoración al Creador está en abierta oposición a la adoración a la bestia y se expresa en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Este conflicto final sobre la lealtad a Cristo o la lealtad al poder de la bestia se centra en la adoración, y en el centro de este gran conflicto entre el bien y el mal está el sábado. Estos consagrados seguidores del Salvador no solo tendrán fe en Jesús, sino también tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del infierno y todas las pruebas de la tierra no puedan sacudirla. Es una fe que confía cuando no puede ver, que cree cuando no puede razonar, porque espera cuando no puede entender. Esta fe de Jesús es en sí mismo un don que recibimos por la fe y nos ayudará a atravesar la crisis que se avecina. Cuando estalle la crisis final y nos enfrentemos a un boicot económico, a la persecución, a la prisión y a la propia muerte, la fe de Jesús nos ayudará a atravesar las últimas horas de la tierra hasta que Jesús regrese. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.